vamos a analizar en este tema los procesadores vectoriales. Tal y como veíamos en este capítulo, teníamos dos tipos de procesadores, los procesadores VLID y los procesadores vectoriales. Como hemos visto, los procesadores VLID lo que pretendíamos era la ejecución paralela de instrucciones, la agrupación de instrucciones. Entonces aquí lo que hacíamos era agrupar instrucciones e ir ejecutándolas de forma simultánea. Sin embargo, en esta segunda parte, la parte de procesadores vectoriales, lo que pretendemos es realizar una serie de instrucciones o realizar operaciones especialmente diseñadas para trabajos con bloques de datos, es decir, con bloques de datos que están organizados de manera vectorial o en forma de arrays. Vamos a ver estos procesadores vectoriales. Tal y como te indicamos aquí, los procesadores vectoriales son máquinas que permiten la manipulación de vectores, es decir, que las operaciones fuente y destino son vectores. Es un tipo de máquina específico para determinadas aplicaciones. Por ejemplo, la suma de dos vectores A y B de 64 elementos, de dos arrays de 64 elementos, lo que implicaría es que la suma del elemento del AI más al BI no implica ningún tipo de dependencia de operación previa, es decir, que la suma del elemento AI1-1 al BI1-1 no tiene ninguna influencia sobre el AIN-2 o el BIN-2. Y vamos a trabajar con suma de vectores. Entonces, tenemos dos tipos. Hasta ahora analizábamos el tipo de cálculo. El tipo de cálculo con bucle. En lo que se basa es en que si yo tengo los dos vectores, el vector A y el vector B, dividido en diferentes direcciones, yo lo que tenía que hacer era establecer un bucle que lo que me hiciese ir, en este caso, sumando la dirección esta de memoria más esta, y el resultado lo guardaría, pues, por ejemplo, en esta o en otro que podamos tener por aquí. A continuación, lo que tenemos que hacer es apuntar a la segunda dirección de memoria y sumar el segundo elemento más el segundo elemento y depositarlo, pues, por ejemplo, en el segundo elemento, así sucesivamente. ¿Eso cómo lo solucionábamos? Lo solucionábamos a través de un bucle, a través de dos registros índice, a través de los cuales yo dos registros índice, el R1 y el R2, a través de los cuales yo iba apuntando con estos registros a cada una de las posiciones de memoria, y lo que hacía era tomar el contenido de esta posición de memoria, tomar el contenido de esta posición de memoria, de este array, sumarlos y guardar el resultado, pues por ejemplo, lo direccionado por R1. Es lo que yo tenía que hacer hasta ahora. Es decir, la parte del código que se encargaba de realizar eso podía ser esta. Una primera parte, inicialización de los índices de los dos R1 y R2, un cálculo escalar, pues por ejemplo, como en este caso decíamos, una suma, es decir, cogíamos los índices, apuntábamos esta posición de memoria, sumábamos esta posición de memorias, a continuación actualizábamos los índices, en este caso lo que hacíamos era decrementar R1 y decrementar R2 para apuntar a la siguiente posición de memoria del array. Después comparar los índices, es decir, comparar esta comparación de a ver si el R1 había llegado a la posición más alta del array. Y por último, si no ha llegado a la posición más alta del array, pues saltar a la instrucción 2, es decir, volver a hacer el cálculo escalar. Es decir, cuando ya tengo R1 y R2 apuntando a la siguiente posición de memoria, pues volver a repetir la operación hasta que llegue al final con R1. Este es el proceso que yo tenía que realizar, con lo cual el rendimiento del sistema me iba a depender de la velocidad del sistema, por supuesto, y de la cantidad de elementos que podría tener los vectores a los cuales, o arrays a los cuales yo quiero acceder. Sin embargo, en un cálculo vectorial, en un procesador vectorial, yo no hago eso. Yo simplemente lo que hago es un cálculo vectorial, que lo que consiste es que el procesador vectorial está especialmente diseñado para trabajar con vectores, con arrays, con bloques, y lo que me va a hacer es, cuando yo le digo que me sume el vector A más el vector B, pues directamente me va a ejecutar la suma de esos vectores en una única instrucción, guardando los resultados en sus posiciones de memoria. Con lo cual se llega a la conclusión de que efectivamente la estructura hardware con que yo me tengo que encontrar, la estructura vectorial básica que me tiene que tener un ordenador vectorial, es una estructura hardware específica, como esta que tenemos aquí. Es un ejemplo básico de lo que sería la estructura de un ordenador vectorial.
me encuentro que, bueno, pues efectivamente voy a tener una parte, una unidad de procesamiento escalar que vamos a tener aquí para realizar operaciones que no sean vectoriales, en las cuales yo voy a tener una serie de registros vectoriales, voy a tener una serie de registros escalares, perdón, y una serie de unidades funcionales para tratar o para realizar las operaciones con estos registros escalares. Voy a tener una caché de datos, voy a tener unas instrucciones de caché con sus fases de búsqueda, de codificación y ejecución, en el caso del escalar, y voy a tener una segunda parte que es la parte vectorial, que va a ser esta que tenemos aquí. Entonces, en esta parte vectorial, yo la característica que me encuentro con respecto a lo anterior es que voy a tener memoria principal que teníamos aquí, yo voy a tener una serie de registros vectoriales. Es decir, esto no va a ser unos registros individuales, sino que en este caso vemos que pone aquí V1. Si pone V1, quiere decir que yo aquí lo que tengo es un vector. Y dentro de este vector tengo una serie de registros. Es decir, que si en este caso yo soy capaz de realizar operaciones vectoriales para vectores de una longitud m, yo voy a tener aquí m registros vectoriales. Y aquí m registros vectoriales. Y aquí m registros vectoriales. Las unidades funcionales también me van a realizar, por ejemplo, una suma, pero en este caso, en esta suma, lo que me hacía era sumar el contenido de dos registros. Aquí no, aquí me hace de manera paralela, entre comillas, como veremos luego, me va a ir realizando la suma de los vectores que yo voy a tener aquí. Es decir, yo le voy a decir que me sume vector 1 más vector 2 y en teoría lo que me hace es me suma todos los registros del vector 1 más todos los registros del vector 2. Y el resultado me lo depositará, dependiendo de la instrucción, en el lugar correspondiente. Vamos a tener aquí otro pequeño problema, otra pequeña complicación, y es que si nos damos cuenta, aquí tenemos una unidad de carga almacenamiento. Así como yo antes en una unidad escalar lo que iba haciendo era ir recogiendo contenidos de posiciones de memoria, depositándolos en los registros para realizar las operaciones, en este caso cuando yo quiera recoger un dato desde memoria, no voy a recoger un dato único de un byte o de una palabra, dependiendo de la longitud que tenga dicha palabra, sino que voy a hacer es recoger todo un grupo de palabras. Entonces yo voy a tener que coger todo ese grupo de palabras, la longitud m de la que hablábamos aquí del vector, voy a tener que coger yo m palabras y cargarlas en este registro vectorial que va a tener que entrar las m palabras. Con lo cual el acceso a memoria va a ser un poco diferente, va a ser un acceso que va a ser más largo, más complicado que en este caso en el cual yo recogía una sola palabra. Voy a tener que recoger un grupo de palabras y para ello, para obtener un rendimiento adecuado, como veremos más adelante, voy a necesitar una unidad de carga almacenamiento que va a tener una comunicación con la memoria un tanto especial para obtener o para aprovechar al máximo el rendimiento. Todo eso se traduce en que las características de esta estructura de un vectorial, de un procesador vectorial, pues va a consistir en que los ficheros de registros, las características de los ficheros de registros vectoriales pueden ser, pues bueno, pues son las siguientes. El número de registros vectoriales, que bueno, esto va a depender de la constitución, pero bueno, suelen andar entre 64 y 256. Es decir, el número de registros vectoriales serían VM, la M, esta que tenemos aquí, esta M serían de entre 64 y 256. El número de elementos por registros, esto se refiere a la cantidad de registros que yo voy a tener aquí en cada uno de estos vectores, que bueno, pues viene determinado, suele recibir la denominación de MVL, Maximum Vector Length, o sea, máxima longitud de vector, que suele andar entre 8 y 256. Y luego el tamaño de bytes de cada elemento, que lo típico es que sea de 8 bytes. De acuerdo con eso y para poder seguir analizando, vamos a especificar tres conceptos nuevos para este tipo, asignados a este tipo de procesadores vectoriales. Los conceptos son algunos nuevos y otros no tan nuevos. Las unidades funcionales vectoriales están segmentadas igual que habíamos trabajado en los procesadores anteriores. Vamos a considerar que las unidades funcionales están segmentadas. Pues bueno, pues ello me va a permitir, al igual que en los casos anteriores, poder iniciar una operación por cada ciclo de reloj. Es decir, yo voy a poder ir ejecutando, voy a poder ir sacando operaciones a ciclo de reloj.
son necesarios o van a ser necesarios mecanismos hardware que detecten los riesgos estructurales y los riesgos de datos que pueden aparecer entre las instrucciones vectoriales y escalares. Este es un problema mayor. Normalmente estos elementos están, como hemos dicho anteriormente, están pensados para trabajar en elementos, para trabajar con vectores, arrays, que no tengan dependencias entre instrucciones. Y luego las unidades funcionales de algunos procesadores es que pueden estar internamente organizadas en varios LANes o carriles, que es lo ideal. Es decir, yo aquí tengo, en estas unidades funcionales que yo tengo aquí, yo lo que puedo tener es, vamos a decir, se conoce como LAN o carril, el grupo de estas unidades funcionales que yo puedo tener aquí, que pueden estar trabajando, dicho de alguna manera, en paralelo. Estos LANes o carriles lo que me permiten es aumentar el número de operaciones que se pueden procesar en paralelo. Básicamente, una unidad funcional con n carriles implica que internamente el hardware necesario para realizar la operación se ha replicado n veces, de forma que el número de ciclos que se emplea para procesar un vector se reduce por un factor de n, poco más o menos. Es que si yo tengo que realizar la suma entre dos vectores y tengo 4 carriles, va a querer decir que voy a poder estar realizando 4 operaciones simultáneamente, con lo cual voy a aumentar el rendimiento por 4. Un ejemplo lo podemos apreciar aquí para el caso de los carriles, de los LANs. Pues por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer la suma de A más B y el resultado guardarlo en C. No digo del registro A con registro B, sino que estoy diciendo de los registros vectoriales de 20 elementos, A con B y el resultado lo guardo en C. Es decir, que A, como vemos aquí, A tiene 20 elementos, B tiene 20 elementos y lo que yo quiero es guardar el resultado en C, que C también tendrá que tener 20 elementos. En este caso que vemos aquí, en el A, con lo que me encuentro es que es una unidad con un único carril. Es decir, que solamente tengo una estructura de un único camino de unidades funcionales. Es decir, si yo tengo que realizar una suma, este es de un único carril, yo lo que voy a ir haciendo es cogiendo el vector 3 con, en este caso, el vector 1, el elemento 1 del vector A con el elemento 1 del vector B y sumarlo. A continuación el 2, a continuación el 3, así sucesivamente, pero como es un único carril, yo lo que voy a poder es realizar una única operación por ciclo de reloj. Independientemente, como hemos dicho antes, o teniendo en cuenta que este elemento, esta unidad funcional está segmentada, con lo cual, aunque una operación tarde en ejecutarse 2 ciclos, el tiempo medio de ejecución de la instrucción va a ser un ciclo, porque el elemento está segmentado. Sin embargo, si estoy trabajando yo, como en este caso que tenemos aquí, con 4 LANes, quiere decir que yo aquí lo que tengo son 4 unidades funcionales. De forma que lo que voy a hacer es, estos 2 arrays que tengo que sumar aquí, lo que voy a hacer no es coger como hemos hecho antes, el A1 y el B1 y meterlo aquí. Sí, vamos a coger en un ciclo de reloj, coger el A1 y el B1 y meterlo aquí, el A2 y el B2 aquí, el A3 y el B3 aquí, el A4 y el B4 aquí. Es decir, yo aquí tengo 4 carriles. Con lo cual lo que voy a estar haciendo son 4 operaciones, en este caso de suma, simultáneamente. Con lo cual, por cada ciclo de reloj, en este caso yo tenía una instrucción por ciclo. En este caso que yo tengo aquí, tengo 4 instrucciones por ciclo, con lo cual aumento el rendimiento en 4 veces. Vemos aquí el esquema de bloque de una unidad funcional de 4 carriles. Esta es una forma de aumentar el rendimiento trabajando con carriles. Hay otro tipo de procesador que no es un procesador vectorial, que es el procesador matrizal. Este procesador matrizal es especial, es otra estructura que también aprovecha el paralelismo de datos, pero que no es un vectorial. Genéricamente, se puede decir que se engloba dentro de la categoría de simple instrucción múltiple dato, cuenta con una unidad de procesamiento vectorial, una unidad escalar y una unidad de control que discrimina el tipo de instrucción. Y por último, hay que tener en cuenta que la principal diferencia es que el procesador matrizal con n elementos de procesamiento puede procesar de forma simultánea en el mismo ciclo de reloj un vector con n elementos.
Bueno, para una estructura hardware distinta hace falta un repertorio de instrucciones también distinta. En este ejemplo que tenemos aquí, lo que vamos a buscar o lo que vamos a analizar son el grupo de instrucciones que pueden ser típicas de un procesador vectorial. Por ejemplo, esta con que nos encontramos aquí, la ADDV, VI, VJ, VK, lo que me hace es me almacena en VI el resultado de sumar los elementos VJ más VK. Y tenemos en cuenta, pero en todas, ya para todas, que V es vector, que no es un único elemento, sino que es un grupo de elementos. ADDSV me hace exactamente lo mismo, solamente que me suma al vector VJ la constante VI, la constante FI, y el resultado me lo guarda en VI, es decir, sumar cada uno de los elementos del vector VJ a una constante, en este caso float, de punto goma flotante, que es el FI. Exactamente lo mismo, tenemos las operaciones de suma, estas que tenemos aquí, tenemos las de resta, que es exactamente lo mismo, restar dos vectores, guardar en otro, restarle a un vector los elementos de una constante y restarle a una constante los elementos de un vector. Las multiplicaciones exactamente lo mismo. Lo que me hace es multiplicar dos vectores, guardar el resultado en el otro, o multiplicar cada uno de los elementos de un vector por una constante y guardar el resultado en otro vector. Con las divisiones exactamente lo mismo. Lo que me hace es dividir cada uno de los elementos de VJ entre VK, el resultado en VI, VJ, cada uno de los elementos de VJ entre la constante FI, resultado en VI, y dividir FI, la constante FI, entre cada uno de los elementos del VJ y guardarlo en VI. Y las dos instrucciones específicas para un vector, que son estas dos, la de carga y la de almacenamiento, load y store. Load lo que me hace es cargar en VI los elementos ubicados en la posición de memoria a partir de la posición indicada por RI, es decir, aquí lo que me hace es cargar el vector VI con los elementos de la posición de memoria que empiezan por la dirección o con el valor de dirección contenido dentro de RI. El store exactamente lo mismo, pero al revés, almacenando, es decir, almacena los elementos de un vector a partir de la posición de memoria indicada por el contenido de RI. Un ejemplo típico de código de un procesador vectorial con instrucciones vectoriales puede ser este que tenemos aquí. En este ejemplo que tenemos aquí, pues lo que nos hace es esta operación que tenemos aquí, con un vector de 64 elementos y 8 bytes por elemento. Vamos a partir de ahora, en los ejemplos que veamos, vamos a estar trabajando continuamente con que los elementos del vector van a ser X, en este caso 64, pero cada uno de los elementos van a ser 8 bytes. Este programa que queremos utilizar aquí, lo que nos va a hacer es coger todos los elementos o cada uno de los elementos del vector II y sumárselos al elemento del vector xy multiplicado por una constante. El resultado lo vamos a guardar otra vez en el vector II. Entonces, bueno, pues en un código escalar lo que tendríamos que hacer es una cosa como la que tenemos aquí, es el típico bucle, en el cual yo lo que tengo que hacer es apuntar con un registro índice al al vector i, con otro registro índice al vector x, y realizar las operaciones escalares de esos elementos y utilizando el mismo índice, volver a guardar el resultado en el vector i. Para eso lo que hacemos es, primeramente, cargar el valor. Vamos a utilizar como registro índice el R5. Este R5 va a ser el registro índice. Al igual que veíamos en los ejemplos anteriores, a la hora de ir apuntando al vector, en lugar de apuntar a la posición 0 del vector a la posición 0 y recorrer el vector de la posición de 0 hacia el valor más alto, en este caso, o como hemos visto anteriormente, vamos a hacer al revés. Es decir, vamos a apuntar a la dirección más alta del vector, si pudiese ser la dirección FF, por ejemplo, y vamos a ir recorriendo el vector en este sentido. ¿Y ello qué va a implicar? Va a implicar que yo en el registro índice, que en este caso hemos dicho que vamos a utilizar como registro índice R5, voy a cargar el valor tope del vector. En este caso que tendríamos aquí, como estamos trabajando con 64 elementos, yo tendría que trabajar aquí con un 64. Mentira. ¿Por qué no es un 64? Si suponemos que la posición de memoria está organizada por palabras de 8 bits, por bytes,
Si yo son 64 elementos a los que quiero acceder, pues bueno, la cantidad de elementos tiene que ser 64 por 8, tiene que ser igual a 512. Es decir, yo lo primero que hago es cargar en R1 el número 512. Y luego ir decrementando el valor en R1, en R5, ir decrementando ese valor hasta que llega a 0. Bueno, entonces lo primero que hacemos es tomar en F10 el contenido de la posición de memoria direccionada por R5 más 0, es decir, coger el primer valor del I1. A continuación, sumar, calcular la posición del último elemento. Es decir, cojo yo el valor ese y lo que le hago es lo que hemos dicho antes. Yo aquí me he equivocado, yo lo que estoy cogiendo es coger el valor del, yo aquí tendré cargado el número correspondiente y lo que estaré cogiendo es la longitud del vector. A continuación lo que hago es sumar R1 más R3, es decir, sumarle a R1 el valor de 512 y almacenarlo en R3, es decir, calcular la posición del último elemento. Y lo guardo aquí, en este caso lo que me salga. Y empezamos el bucle. ¿Qué es lo que hacemos? Primeramente, tenemos dos índices. Para apuntar al I1, el índice para apuntar al I va a ser el R1 y para apuntar al X va a ser el R2. Lo vemos aquí y lo vemos aquí. Yo lo primero que hago es guardar en F2 el contenido direccionado por R1 y lo meto aquí. A continuación, lo que hago es, como me dice aquí, multiplicar por A. Aquí me he equivocado, R5 es la constante. Me he equivocado yo y R5 no es el índice, sino que R5 es A. Entonces, R5 es A. Entonces, yo lo que hago aquí es coger y multiplicar. En este caso, F10 por F2, cargo el valor en F2, el valor del registro del vector I1. A continuación, multiplico F2 por F10, que yo me he vuelto a equivocar, este no es A, ese no es A, sino que el valor de A va a ser F2, este que tenemos aquí. Entonces lo que voy a hacer aquí es multiplicar lo que me dice aquí, el A por el XI, que me he vuelto a equivocar y aquí he dicho que R1 iba a ser el puntero a I y me he equivocado porque es el puntero, R1 es el puntero a X y R2 el puntero a Y. Entonces yo multiplico y guardo el resultado en F4. Y a continuación lo que hago es, ya tengo hecha esta parte de la operación, y a continuación lo que tengo que hacer es coger el valor el valor del vector I, para lo cual utilizo como puntero, como acabo de redecir ahora, el R2. Entonces cojo el valor de lo direccionado por R2 más 0 y lo guardo en F6. Con lo cual ya tengo en F6 el valor del vector I, y en F4 el valor del producto de XI por A. A continuación lo que hago es la suma. Entonces efectúo la suma y el resultado de la suma lo guardo en el F6. El resultado de la suma lo guardo en el almacén temporal F6. Y una vez que ya lo tengo hecho, lo que tengo que hacer es volver a almacenarlo, en este caso el I. Como el puntero del I era el R2, lo que hago es almacenar F6 en lo direccionado por R2 más 0. Una vez que ya tengo hecho eso, tengo que actualizar los punteros, es decir, tengo que apuntar al siguiente elemento del I y al siguiente elemento del X. Para apuntar al siguiente elemento del I y del X, como hemos quedado que cada elemento tenía 8 bytes, lo que tengo que hacer es sumarle 8 a cada uno de los registros. Al R1 le subo un 8 y lo guardo en R1, al R2 le subo un 8 y lo guardo en 1. Y a continuación lo que hago es restarle a R3 el R1 y guardarlo en R4. Es decir, lo que hago es restarle al R3 el R1 y le guardo, le resto al R3, que yo se supone que tenía el final del puntero, lo que teníamos aquí, este punto de aquí, entonces yo lo que hago es sumarle a este R3, a este R1 le sumo el valor de R3, que es el tope, y lo guardo en R4. Sumarle, no restarle. Tenemos en cuenta que lo que hago es pasar un bucle y restarle 8. Y ahora lo que tengo que comprobar a ver si el valor de R4 es 0. Si el valor de R4 es 0, quiere decir que ya estoy en la parte alta del vector, que he terminado de ejecutar el vector y que ya tendría que terminar el bucle. Con lo cual, si nos damos a cuenta aquí, si R4 es 0, si R4 no es 0, branching no z, sino 0, lo que hago es volver a bucle. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es realizar esta operación. ¿Este bucle cuántas veces se va a realizar? Si decimos que son 64 elementos, este bucle se va a realizar, tal y como nos indica aquí,
9 veces por 64 más 2, las dos primeras instrucciones, más, luego cuántas instrucciones tengo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 9 instrucciones, como mi vector es de 64 elementos, pues 9 por 64 me da un total de 578 instrucciones que yo tengo que realizar en un procesador escalar. Con código vectorial vamos a ver que se simplifica muchísimo. Yo lo primero que hago es, primeramente, cargar el valor desde R5, es decir, el valor del vector. A continuación, cargo el vector V1, es decir, el V1 que en este caso sería el X. Entonces esta es la instrucción. Como hemos dicho antes, lo que me hace es cargar en VI los elementos ubicados en la memoria a partir del MRI, es decir, el contenido de dirección de memoria a partir del R5, a partir del R1 me lo carga en V1. Que en este caso estamos hablando de grupos de vectores de 64 elementos. Entonces me cargan los 64 elementos, las 64 posiciones de memoria de 8 bytes cada una de ellas, en el vector V1. Y a continuación lo que tengo que hacer es multiplicar estos dos vectores, el V1 por el V2, con lo cual lo que hago es multiplico el V1 por el V2, pero claro, miento. A continuación lo que tengo que hacer es multiplicar la constante A por el vector XY. Es decir, el V1 es este, la constante A es esta, entonces yo hago esta multiplicación y el resultado lo guardo en el vector V2. Con lo cual ya tengo generado un vector que contiene en cada uno de los elementos esta operación que tenemos. A continuación lo que hacemos es tomar el siguiente vector, tomar el vector II. Pues bueno, a través de la instrucción de load, lo direccionado por R2, lo direccionado a partir del contenido de R2 a V3. Con lo cual ya tengo en V2 y en V3 estos dos elementos, estos dos vectores. Hago la suma del vector V3 más V2 y el resultado lo guardo en V4. Y una vez que lo tengo en V4 lo tengo que llevar a memoria. Lo mismo que hacía antes con el store. Pues para llevar a memoria llevo todo el vector. Y todo el vector para llevarlo a memoria es la SV R2 V4. Con lo cual lo que me lleva es el vector en V4 a partir de la posición de memoria direccionada por R2. Vemos que la cantidad de instrucciones son muchísimo menores. Rendimiento habría que analizar luego, va a ser menor en función y va a depender de la cantidad de landes que tenga yo en mi estructura de procesador vectorial y cosas por el estilo. Pero ya se aprecia que el rendimiento va a ser mucho más rápido, porque como vamos a ver posteriormente, incluso las simples instrucciones de load y store van a ser instrucciones que me van a proporcionar un rendimiento muchísimo mayor que un acceso a memoria tradicional de un procesador escalar. Bueno, dentro de lo que son los problemillas, que me voy a encontrar yo, problemillas o problemazos dentro de los procesadores vectoriales, pues tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones. Las cuestiones son cómo proceder cuando la longitud del vector es diferente al número de elementos de un registro vectorial. Pues bueno, pues si yo tengo un vector, o sea, si estoy trabajando con registros vectoriales de 64 elementos y quiero acceder a una posición de memoria o un grupo de memorias diferente de 64, pues bueno, ahí vamos a tener problemas. O mejor dicho, más que diferente de 64, no múltiplo de 64. ¿Qué sucede cuando los elementos del vector se almacenan de forma uniforme pero no consecutiva en memoria? Pues bueno, pues son vectores, son arrays especiales, como ejemplo, de diferentes longitudes. ¿Cómo se vectoriza el cuerpo de un bucle que contiene instrucciones ejecutadas condicionalmente? Bueno, pues ese tipo de problemas se va a intentar solucionar utilizando una serie de elementos como el registro de longitud vectorial, el VLR, que lo que me va a hacer es controlar la longitud de cualquier operación vectorial. Es decir, cuando yo tenga que trabajar con vectores de una determinada longitud y tengo unos registros vectoriales que van a ser no submúltiplos, sino que no se pueden tratar de golpe, lo que va a tener que hacer es dividir la memoria en bloques y ir metiéndoles cada uno de estos bloques en los registros vectoriales. Entonces, por eso me va a ayudar muchísimo el VLR, porque el VLR lo que me va a hacer es dividir los elementos de memoria que yo voy a tener en grupos. Entonces, yo voy a ir agrupando en esta longitud vectorial, me voy a ir agrupando los diferentes elementos que los voy a poder ir tratando.
teniendo en cuenta que, bueno, al final siempre me puede quedar, si no es múltiplo de la máxima longitud vectorial, segmentos que van a ser inferiores, más cortos, para poder darles un tratamiento especial, tal y como vemos aquí. Si yo tengo que trabajar con un vector que tiene 200 elementos y la máxima longitud vectorial, o el tamaño de los vectores es de 64, pues lo que hago es dividir 200 entre 64, me van a salir 3 módulos, y luego, bueno, voy a tener que darle un tratamiento independiente o diferente a los 8 elementos que me quedan aparte. Tal y como hemos dicho antes, vamos a tener otro problema. Y el otro problema es ubicar en memoria elementos de forma no consecutiva. Va a ser otro problema con que nos vamos a encontrar. Y esto surge, por ejemplo, cuando hay que almacenar estructuras de datos que representan dimensiones superiores a la unidad, tal y como sucede, por ejemplo, en los arrays bidimensionales. Bueno, pues un ejemplo típico con código secuencial es este que tenemos aquí, de arrays bidireccionales. Bueno, pues la solución de trabajar con ello consiste en utilizar instrucciones especiales. Tenemos, por ejemplo, instrucciones, la LVWS, que lo que me hace es cargar VI, el vector VI, comenzando desde la posición RI con una separación de RJ. Es decir, lo que me va haciendo es no acceder a posiciones, no ir leyendo posiciones consecutivas de memoria, sino leer posiciones de memoria cuyo salto es este RJ. Y en el caso del almacenamiento exactamente lo mismo, es decir, lo que me hago es almacenar el vector VI en posiciones de memoria a partir de RI, pero no en posiciones de memoria sucesivas, sino que lo primero es en VI, la primera la guarda en RI, lo decíamos poner, la siguiente es RI más J, la siguiente es RI más 2J, RI más 3J y así sucesivamente. Bueno, otra opción es vectorizar bucles en cuyo cuerpo hay instrucciones ejecutadas. Otra opción, otro problema con que nos encontrábamos que hemos comentado, es vectorizar bucles en cuyo cuerpo hay instrucciones ejecutadas condicionalmente. Dependiendo de la condición, ciertos elementos de un vector no tienen que ser manipulados. Es decir, si yo tengo que trabajar, tengo que hacer, como veíamos en el ejemplo anterior, multiplicar, hacer operaciones como esta, pero si yo digo que esto se haga, esta operación, en el caso de que, pues yo que sé, que el resultado del vector II sea diferente de 0, y en caso de que sea igual a 0, pues que no se haga esta instrucción, pues bueno, pues en esas condiciones yo tendría que hacer operaciones condicionales. Una forma de hacer eso para el caso de vectoriales sin tener que realizar como bucles, como decíamos antes, en lo que consistía era trabajar en una manera similar a lo que hemos hecho en los procesadores VLID con los predicados. Es decir, colocar un bit, una máscara, un registro especial, un bit especial a 1 a 0 para que luego la operación de carga o almacenamiento se realice o no en función de la posición de este bit. Entonces, una máscara de MVL bits de longitud, es decir, va a tener tantos bits de longitud como elementos tengo yo en mi vector, almacenada en un registro especial VM. El valor del bit que ocupa la posición I en la máscara determina si se realiza la operación en el caso de que sea un 1 o si no se realiza en el caso de que sea 0. Para ello, lógicamente, voy a volver a necesitar unas instrucciones especiales. Y las instrucciones especiales que yo voy a tener son estas. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, SVVIVJ, lo que me hace es me compara. Estas dos rayas inferiores quiere decir que me compara en función de que sean igual, de que no sean iguales, de mayor que, igual que, así sucesivamente. Es decir, esto cambiaría, SEQ, SNE, SGT, así sucesivamente. Entonces compara elemento a elemento el contenido de los vectores VI e IVJ, y el resultado de la comparación de cada elemento es un bit, que será 1 o a 0, que se almacenará en el registro VM. Con lo cual ya tendré el registro VM preparado para que cuando yo tenga que hacer la instrucción de mov, tal y como tenemos aquí, la mov f2s, que lo que me hace es me almacena el contenido del vector m, contenido escrito en coma flotante, fi.
en función del valor del registro de máscara que tengamos aquí. En este otro que tenemos aquí es exactamente similar al anterior, pero utilizando un valor escalar para la comparación. No compara dos vectores, sino un vector más una constante. Y en esta, pues lo que hacemos, esta instrucción, que lo que me hace es me inicializa todos los bits del registro VM. De esta manera, pues un programa que podría ser este que tenemos aquí, que lo que me hace es me recorre un vector utilizando el índice i de 0 a 64, de forma de que en función de que el contenido del vector a, i, sea diferente de 0, me hace esto. Es decir, me divide vector vi entre ai y el resultado en bi. O en caso de que no lo sea, pues no me hace nada y continúa con este bucle. Es decir, solo realiza esta operación en aquellos casos en que el contenido del vector de cada uno de los elementos del vector ai sea diferente de 0. Esto por bucles, pues bueno, pues habría que hacerlo pues utilizando un bucle. Sin embargo, con instrucciones vectoriales, pues podría ser tan sencillo como esto que tenemos aquí. Es decir, cargar en V1 el vector A, es decir, el vector situado a partir de la posición de memoria direccionada por R1, cargar el vector V2 con el contenido de la posición de memoria direccionada a partir de V2, compara el elemento A, es decir, el vector A con F0, F0 es este, en este caso sería el 0 este, lo compara con 0 y me va posicionando los valores del vector del registro VM. Y a continuación es operación con control con máscara. Es decir, lo que me hace es, me divide V2 entre V1 y me guarda en V2, pero siempre y cuando el bit correspondiente de VM esté posicionado a 1 o a 0. Se realiza una operación si está a 1 y si no, no se realiza la operación. Inicializa, ya no me hace falta, ya tengo hecha la operación, ya tengo que inicializar el registro VM porque ya he terminado todo y a continuación almacenar todos los elementos del registro B en la posición de memoria a partir de lo indicado por el registro R2. Entonces vamos a decir, en principio con 5 instrucciones se realiza toda la operación. Bueno, vamos a abordar a continuación la medida del rendimiento de un fragmento de código vectorial. Factores que afectan al tiempo de ejecución, llamado como TN, vamos a tener que son tres factores. Primero, la latencia en producir el primer resultado o tiempo de arranque. Es decir, el tiempo de arranque es el tiempo de arranque es similar al número de segmentos de que consta, ya que es el tiempo que transcurre desde que se solicita el primer bloque de datos del vector hasta que se dispone del mismo para ser tratado por la unidad funcional. El tiempo de arranque podríamos decir que es el tiempo que tarda en estar completamente terminada la primera instrucción. Teniendo en cuenta que yo voy a utilizar para ejecutar una instrucción una unidad funcional segmentada, pues el tiempo de arranque va a ser el número de etapas, va a ser el número de etapas en las cuales está segmentada la unidad funcional. Es decir, el tiempo que voy a tardar en disponer del primer resultado. Por ejemplo, en una unidad vectorial que tenga 6 etapas, lógicamente supuesto un ciclo por etapa, pues el tiempo de arranque va a ser de 6 ciclos. A continuación, el siguiente elemento va a ser el número de elementos a tratar, el número de elementos que van a componer ese vector. Se supone, en principio, al ser una unidad segmentada, pues el tiempo que va a tardar en completar cada uno de los restantes elementos va a ser de un ciclo. Va a ser, en el caso de una unidad segmentada, un ciclo por reloj. Porque claro, ya ha perdido, vamos a decir, entre comillas, ha perdido el tiempo en el arranque y a partir de que ya ha completado la primera instrucción, por cada ciclo de reloj va a ir saliendo cada una de las instrucciones. Entonces, bueno, pues por último, el tiempo total, el tiempo TN, tal y como hemos comentado aquí, el tiempo TN va a ser igual al tiempo de arranque más el tiempo de elemento por el número de elementos. Entonces esta va a ser una de las unidades de medida de rendimiento. Por ejemplo, si analizamos este ejemplo que tenemos aquí, vamos a partir de la base de que tenemos una unidad funcional de 10 etapas. Si la unidad funcional es de 10 etapas, el tiempo de arranque, el tiempo que va a tardar en aparecer la primera instrucción terminada, va a ser un tiempo de 10 ciclos. El tiempo por elemento, si es una unidad segmentada, que lo es, va a ser un ciclo. Entonces ahora lo que tengo que saber yo es
para saber el tiempo total, el tiempo de elementos que componen el vector. Supuesto que es un vector de 64 elementos, el rendimiento va a ser igual, es la multiplicación de dos vectores de 64 elementos, el tiempo total va a ser igual a los 10 ciclos de arranque, más los 64 elementos por un ciclo, 74 ciclos. Así de sencillo. Hay que tener en cuenta que a menor tiempo, lo que va a implicar es un mayor rendimiento. Situaciones que se nos pueden ocurrir, dos: que no haya riesgos estructurales ni dependencias verdaderas, con lo cual se puede planificar por convoy o por paquetes, o sea, no hay dependencias entre los elementos del vector, o sí lo haya. En caso de que sí lo haya, pues bueno, vamos a tener que disponer de elementos, que hagan esperar al sistema a que los operandos estén disponibles. Pues tal y como hemos dicho, uno es el tiempo de ejecución, que es el tiempo que tarda en ejecutarse todas las instrucciones correspondientes al vector. Sin embargo, hay otra medida que es el rendimiento en flops por ciclo. Es decir, bueno, pues teniendo en cuenta que puede ser un ordenador destinado a hacer operaciones en coma flotante, pues el flop son las instrucciones en coma flotante. Entonces, una forma de expresarlo es por ciclo. ¿Cuál es la forma de calcular esto? Pues lo que tengo que hacer es mirar la cantidad de operaciones en coma flotante que tengo que realizar por el número de elementos del vector y todo ello dividirlo por el tiempo de ejecución. Entonces, bueno, pues lógicamente a mayor RN, en este caso se llama rendimiento, RN, a mayor rendimiento, a mayor RN, mayor rendimiento. Lo vamos a ver rápidamente en estos dos ejemplillos que tenemos aquí. En este primer ejemplo que tenemos aquí es una ejecución de un convoy con dos instrucciones. Dos instrucciones que las dos instrucciones son la de sumar dos vectores, el v2 y el v3, y el resultado el v1, y multiplicar el v5 y el v6 y el resultado en el v4. Vemos que no hay dependencia, si no, no se podría realizar de esta manera. No hay dependencia entre las instrucciones, entre los vectores. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Lanzar. Si tengo que lanzar esto, aquí no me pone exactamente, pero vamos a suponer que la suma necesita un tiempo de arranque de 6 ciclos y la multiplicación un tiempo de arranque de 7 ciclos. Entonces, para efectuar toda la suma, yo voy a necesitar un tiempo de arranque de 6 ciclos y luego, como el elemento está segmentado, y aunque no lo hemos comentado, se supone que los elementos son los vectores son de 64 elementos. Como son 64 elementos, el tiempo para ejecutar la suma sería 64 más 6. Sin embargo, la multiplicación tendríamos un tiempo de arranque de 7, con lo cual yo lo que tendría que hacer es esperar un poco más y después ejecutar los 64. Con lo cual, para hacer la multiplicación, yo voy a necesitar 71 ciclos de reloj. Si nos damos cuenta, el tiempo total para realizar las dos operaciones sobre estos dos vectores destino, el tiempo total que yo voy a necesitar va a ser 64 y 7, 71, el tiempo más largo de los dos. Con lo cual, vamos a decir que el tiempo, lógicamente el tiempo por elemento, como ya sabemos, está segmentado desde un ciclo. Con lo cual el RN, en este caso el RN son 64 elementos, van a ser 64 elementos. ¿Cuántas operaciones en coma flotante hago yo? Como son 64 elementos, yo lo que hago es 64 sumas, 64 multiplicaciones, es decir, 64 por 2. ¿Cuánto tiempo tarda en realizar todo? 71 ciclos. Con lo cual 64 por 2 entre 71, 1,8 flop por ciclo. Con lo cual el rendimiento en este caso es de 1,8 flop por ciclo. En este otro supuesto en el que yo tenga dos convoyes de una única instrucción, es decir, primero se hace la suma y luego la multiplicación, aquí no habría mayores problemas si hubiese interdependencia, porque primero se hace uno y luego se hace otro. Pues lo que tendríamos que hacer es hacer un razonamiento lineal. Para realizar la suma, el tiempo de arranque más el tiempo de ejecución. Para la multiplicación, el tiempo de arranque más el tiempo de ejecución. Con lo cual el TN, el tiempo total, iba a ser igual a 64 más 6 más 64 más 7, 141 ciclos. ¿El tiempo de arranque? El tiempo de arranque en este caso no sería 6, no, hay que tener en cuenta que es el tiempo de arranque de cada una de las instrucciones, es decir, 6 más 7, 13. Con lo cual el tiempo por elemento realmente son 2 ciclos, porque claro, yo voy a tener
que para hacer un elemento de un vector, para la suma 64 tiempos, 64 ciclos, y para la multiplicación otros 64 ciclos. Con lo cual, como el número de elementos es 128, pues bueno, pues vamos a decir que son 2 ciclos. Con lo cual el Rn van a ser 64 elementos, igual que antes, por 2 flop por elemento, dividido por 141, con lo cual me sale un rendimiento de 0,9 flop por ciclo. Con lo cual vemos que en este caso el rendimiento es mucho mejor utilizando un convoy de 2 instrucciones que no 2 convoyes de una única instrucción. Otro sistema, otro método para aumentar el rendimiento es el encadenamiento o chaining, que en lo que consiste no es como en el caso anterior. Si nos hemos dado cuenta, en uno de los casos empezaban las 2 instrucciones al mismo tiempo y en el otro una instrucción no empezaba hasta que no había terminado la otra. Si en el caso este del chaining, o podríamos llamar también sobre encadenamiento o solapamiento, en lo que consiste es que permite que una unidad funcional pueda comenzar a operar tan pronto como los resultados de la unidad de que depende. En este caso, aquí veíamos que no había ningún tipo de dependencia y aquí sí lo había, por eso hemos tenido que hacerlo en 2 convoyes, porque esta V1 depende o influye en esta V1. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es terminar toda la primera instrucción, todo el primer vector, para empezar con el segundo. Pues para evitar esto, para aumentar el rendimiento de este caso, lo que podemos hacer es un encadenamiento. De forma que cuando yo disponga ya del vector, del elemento 1, del vector de esta operación, yo lo pueda ya tomar sin esperar a que esté todo el vector completo. Lo que tengo que hacer es asegurarme de que cada uno de los elementos de este vector no empiece a ejecutarse hasta que no esté terminado el correspondiente elemento del anterior. ¿Para eso qué es lo que hago? Para eso lo que hago es empezar la primera instrucción, la de suma, espero su tiempo de arranque y los 6 ciclos, y luego a continuación empiezo a ejecutar todo el resto de la instrucción. Lo que hago es, en el momento en que ya empiezo a arrancar la primera instrucción, la de suma, arranco también la de multiplicación. La de multiplicación tiene un tiempo de arranque de 7 ciclos. Entonces lo que hago es esperar este tiempo de arranque y después arrancar. Daros cuenta que yo aquí ya empiezo. Necesito utilizar, aquí en este punto, necesito utilizar el primer elemento del vector V1, que ya dispondré de él en este instante, con lo cual dispongo en este instante y ya lo puedo coger. Entonces yo, a medida que voy generando los resultados, los puedo utilizando por la instrucción que le concatena o que le continúa. Analizamos el rendimiento de este caso. En este caso estamos hablando de un rendimiento de 0,9 flop por ciclo, y en este caso lo que tenemos que decir es que el tiempo de arranque es 6 y 7 es 13, tiempo de arranque es 13, la cantidad de elementos que yo tiempo por elemento que voy a utilizar es un ciclo, porque cada operación se va a realizar en un ciclo, con lo cual el rendimiento va a ser 64 elementos, igual que antes, por 2 flops por elemento, porque realmente yo estoy haciendo 2 operaciones, una de suma y una de multiplicación, con lo cual son 2 flops por cada uno de los elementos, y entre un total de el tiempo total que yo utilizo o que necesito utilizar para realizar toda esta operación es de 6 y 7, 13 y 64, 77. Esos 64 por 2, 77, me da un rendimiento de 1,66 por flop, es decir, casi duplico el rendimiento que tenía antes. Entonces es una solución óptima o adecuada. En este caso vamos a analizar 2 ejemplos rápidamente, convoyes sin solapamiento y con convoyes con solapamiento. Entonces en este caso tengo 2 convoyes. ¿Por qué utilizo 2 convoyes? Porque si nos damos cuenta aquí, voy a utilizar en este caso es sin solapamiento, es decir, no ya voy a tener aquí un encadenamiento entre estas 2 instrucciones, porque V1 y V1 están relacionadas. Voy a tener un encadenamiento de estas 2 instrucciones porque V6 y V6 están relacionadas. Entonces yo lo que voy a hacer es sin solapamiento, es decir, voy a trabajar primero con un convoy y luego voy a trabajar con otro convoy. En el modo de solapamiento que hemos dicho antes, voy realizando la suma y la multiplicación de manera desfasada para ir aprovechando los resultados que me va dando en cada uno de los elementos de los vectores de la primera instrucción por el segundo. Entonces, de esta manera, cuando yo termino una instrucción, un convoy, empiezo con el segundo convoy.
Entonces, bueno, pues también son instrucciones y realizo la misma. En este caso, el rendimiento, tal y como podemos ver aquí, el rendimiento de este caso, pues va a ser tiempo de arranque 6 y 7, 13, número de elementos 64, para el primer convoy, para el segundo convoy 6 y 7, 13, número de elementos 64, con lo cual en total el tiempo de ejecución son 154 ciclos. Los arranques son 6 y 7, 13, 6 y 7, 13, 26. Con lo cual el tiempo por elemento van a ser 64 elementos a 2 ciclos por elemento, dividido por 64, 2 ciclos. Con lo cual el rendimiento son 64 por 4 instrucciones de 64 elementos, son 4 instrucciones, son 4 flops. 4 por 64 entre el tiempo de ejecución, que son 154, con lo cual me sale 1,66. Si yo ejecuto un solapamiento entre convoyes, es decir, no espero a que termine uno para empezar con el otro porque no hay dependencia entre sus instrucciones, si yo hago eso, pues bueno, voy a aumentar, en cierta manera, voy a aumentar el rendimiento. ¿Por qué? Pues porque me voy a ahorrar estos 13 ciclos que teníamos aquí, estos 13 ciclos de arranque que teníamos aquí. Porque antes de que terminen las primeras instrucciones, arranco ya con las instrucciones del segundo convoy. Entonces, en este caso, los tiempos de arranque son 6 y 7, 13, instrucciones son 64 y 64, con lo cual me salen 141 ciclos. Número de tiempos o tiempo por elemento, 2 ciclos, con lo cual el rendimiento me sale 64 por 4 dividido por los 141, me sale un 1,81. Flops por ciclo, que es algo superior al que teníamos aquí. Todo en base a que nos hemos ahorrado este elemento, esta parte de lo que es el arranque del segundo convoy. Bueno, a continuación vamos a abordar la unidad funcional de carga-almacenamiento vectorial. Es un elemento crítico. Tal y como indicamos, el elemento hardware más crítico en un procesador vectorial para poder alcanzar un rendimiento óptimo es la unidad de carga-almacenamiento. La razón de ello es que debe de ser capaz de poder intercambiar datos con los registros vectoriales de forma sostenida y a una velocidad igual o superior a la que las unidades funcionales aritméticas consumen o producen nuevos elementos, es decir, al tiempo de elementos. Esto es, yo aquí me voy a encontrar que en todo sistema yo me voy a encontrar con una memoria principal, la memoria principal, y voy a tener que tener aquí el microprocesador. La comunicación entre la memoria y el microprocesador se va a realizar a través de los buses, es decir, un bus de direcciones, un bus de datos y un bus de control, que son elementos que son secuenciales. Entonces aquí se establece una comunicación que, como hemos dicho, es secuencial y ello me puede suponer un cuello de botella para la comunicación entre la memoria principal y el microprocesador. Es por eso que hay que buscar la solución para optimizar este rendimiento. Hay que cambiar esta estructura que tenemos aquí para que esto pueda trabajar de otra manera. Como vamos a ver ahora, la forma con que vamos a trabajar va a ser, en lugar de tomar la memoria principal como un todo, vamos a dividirla en bancos. Y al dividirla en bancos, lo que me va a permitir es realizar accesos sucesivos a memoria, optimizando el tiempo para llevar los datos a esta memoria principal. Era un sistema similar al que vimos en Ingeniería de Computadores 1, en el modo de funcionamiento de lo que era la memoria caché, que se realizaba el trasvase de información por bus, por paquetes. Entonces, bueno, pues por paquetes y además por bancos. Es la forma de optimizar el rendimiento. Entonces, para ello, vamos a hacer un pequeño análisis de optimización del rendimiento. La solución para optimizar este rendimiento es organizar físicamente la memoria en diferentes módulos o bancos. Distribuyendo el espacio de direccionamiento de forma uniforme entre todos ellos. Es decir,
vamos a tener un sistema de acceso que va a romper un poco la secuencialidad típica que tenemos de acceso a memoria. Para tener en cuenta esto, antes que nada, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que es el rendimiento de los tiempos de acceso a memoria. Vamos a distinguir dos partes, o dos instrucciones, dos operaciones. Una la operación de carga y otra la operación de almacenamiento o de escritura. En la operación de carga vamos a tener dos elementos que van a componer el rendimiento de acceso, el tiempo de acceso a la memoria. Uno, el tiempo de arranque, que es igual a TA, ya que es el tiempo que transcurre desde que se solicita el primer elemento del vector al sistema de memoria hasta que está disponible en el puerto de lectura del banco para su posterior transferencia al registro vectorial. Tenemos que tener en cuenta que el tiempo de acceso a la memoria principal es un tiempo relativamente largo. Es decir, como veíamos en ingeniería de computadores 1, para acceder a la memoria principal, yo primero lo que hago es depositar en el bus de direcciones la dirección, darle la orden de lectura, de read, y lo que hacía era ponerse en marcha toda la memoria, toda la circuitería interna que tiene la memoria, entre ellos los decodificadores de direcciones, para apuntar a una determinada dirección, abrir los puertos de salida de los datos, y esos datos entonces estaban ya, en ese momento el dato estaba preparado para ser volcado en el bus de datos. Bueno, pues eso es un tiempo que se podría definir en este caso como el tiempo de arranque. Y luego tenemos el tiempo, en el caso del que nos ocupa, el tiempo por elemento, que se considera como el número de ciclos que se consumen en transferir el dato ya disponible en el banco de memoria al registro vectorial. Es decir, el tiempo que, entre comillas, tarda de salir de lo que es el banco de memoria hasta entrar en el registro vectorial del microprocesador. Normalmente este tiempo suele ser menor de un ciclo, pero bueno, se redondea un ciclo para equipararlo con el tiempo de las unidades funcionales, porque por mucho que yo cargue a más velocidad los datos, la velocidad de ejecución realmente va a ser la del elemento más lento, que en este caso pues va a ser un poco más lento la unidad funcional. En el caso de escritura exactamente lo mismo, pero al revés. En el caso de una escritura en una dirección de memoria, lo que hacemos es depositar en el bus de direcciones la dirección, en el bus de datos el dato, y lo que hace el microprocesador es dar la orden de write, de escritura. Entonces, en ese momento, lo que se hace es la dirección aparece, está en la entrada del bus de direcciones de la memoria, en este caso de la RAM, y lo que hace es ponerse en marcha la RAM, habilitar todos los decodificadores que tiene, habilitar todos los puertos para que el dato que está en su entrada se sitúe y entre en lo que es la memoria. Entonces, bueno, pues el tiempo que tarda en abrir todos esos elementos es lo que se conoce como el tiempo de arranque, que bueno, realmente es una cosa un poco posterior, pero... Y luego el tiempo por elemento, que se considera como el tiempo que se emplea en transferir un elemento del registro vectorial al puerto de escritura del banco de memoria. Lo mismo que antes, el tiempo por elemento es lo mismo, solamente que en este caso, en vez de arranque, tendría que ser tiempo de finalización, en lugar de arranque. Porque para escribir en memoria, yo lo primero que hago es sacar el dato desde el registro vectorial y enviarlo a la memoria, al banco de memoria, y después dar la orden de escritura, es decir, lo que hemos comentado antes, de codificar la dirección, dar la orden de write. Entonces este sería lo que aquí se conoce como tiempo de arranque, mal llamado tiempo de arranque, sino que tendría que ser el tiempo de escritura. Lo vemos en estos dos gráficos, el tiempo de arranque y el tiempo por elemento en el caso de una carga, y en el caso de una escritura, el tiempo por el elemento más el pseudo tiempo de arranque. El tiempo por elemento, lógicamente, va a ser el producto del elemento por el número de elementos. Con lo cual, el tiempo total, como no podía ser de otra manera, va a ser tiempo de arranque más n por el número de elementos. La lectura de n elementos de que consta un vector supondría un coste de n por t a ciclos, sin tener en cuenta el tiempo de arranque, lo que es totalmente inadmisible para un procesador vectorial. Eso sería inadmisible. Para poder ocultar toda esta latencia es fundamental dimensionar correctamente el número de bancos de memoria, es decir, organizar la memoria, como hemos comentado anteriormente, por bancos, de forma que solo se vea el tiempo de acceso correspondiente al primer elemento del vector y que los tiempos de acceso de los demás elementos queden ocultos. Esto se consigue distribuyendo los n elementos de un vector entre los m bancos de una memoria para que se solapen. Es decir, yo lo que voy a hacer es, cuando tenga que traer un vector, dividir ese vector en grupos.
de forma que divido la memoria en bloques, de forma que, como si dijésemos, yo voy a tener tantos buses de datos y de direcciones como bancos de memoria, de forma que cuando vaya a traer un vector, cuando diga tráeme un elemento, lo que voy a estar extrayendo uno de cada uno de los m elementos que van a componer ese banco, de forma que yo voy a tener una velocidad de acceso, de traída de elementos igual al número de bancos. Eso lo vamos a ver ahora rápidamente en un par de ejemplos, de solapamiento. Solapamientos tenemos dos filosofías, solapamiento síncrono y el asíncrono. El solapamiento síncrono es este que tenemos aquí, que en este lo que hacemos es solicitar simultáneamente un dato a los m bancos de cada uno de los TA ciclos. Cuando digo un dato me estoy refiriendo m datos a cada uno de los TA ciclos. Y lo que hace es, en el síncrono, lo que hacemos es solicitar simultáneamente los m datos, los que tenemos aquí, m datos. Entonces arrancamos tiempo de arranque de los m bancos simultáneamente. Tenemos que tener en cuenta que estos m bancos va a tener un tiempo de arranque que va a ser hasta aquí, pero va a ser para los voy a solapar en los m bancos. Entonces el tiempo de arranque para todos los datos va a ser este tiempo, TA. Y a continuación, en el modo síncrono, lo que hacemos es realizar la primera petición, tal y como digo, y transcurridos TA ciclos estarán disponibles los m elementos. Es decir, yo en este punto tengo disponibles los n elementos del vector para ser transferidos al registro vectorial, lo que va a consumir m por t elementos. Es decir, lo que me va a hacer es, para traer los m, me va a hacer m por t, esto que tenemos aquí. Con lo cual, al final, el tiempo final para traerme los m elementos va a ser igual al tiempo de arranque, para todos un único tiempo de arranque, más la cantidad de elementos que yo tenga aquí, porque hemos dicho que el tiempo de elemento va a ser un ciclo. Entonces, a partir de ahora, cada TA ciclos se realizan dos acciones. Se efectúa cada TA ciclos que tenemos aquí, se efectúan dos operaciones. Una nueva petición simultánea, es decir, yo aquí he hecho una petición, he tenido aquí los m tiempos de arranque, aquí realizo otra petición y mientras voy mientras voy traspasando estos datos, lo que voy haciendo es una nueva petición y voy volviendo a realizar un tiempo de arranque. Entonces se efectúa una nueva petición simultánea a todos los bancos para extraer los elementos de los siguientes m elementos del vector. Y mientras tanto, se comienza a transferir ciclo a ciclo cada uno de los elementos disponibles y que fueron solicitados en la petición anterior. En un asíncrono, este que tenemos aquí, en un asíncrono, lo que se hace es, se solicitan los elementos de que consta el vector a cada uno de los m bancos de forma periódica, con un periodo TA y con un desfase entre bancos consecutivos de t elementos, ciclos, es decir, pues de un ciclo. Es decir, en lugar de efectuar la petición a todos los bancos, voy efectuando en el primer ciclo de reloj al primer blanco, en el segundo al siguiente y así sucesivamente. Vemos que realmente es diferente forma de trabajar, pero un rendimiento que va a ser el mismo. Porque yo, cuando termino del tiempo de arranque del primer dato, lo empiezo a transmitir. Todavía no tengo que transmitir el segundo. El segundo voy a disponer de ese dato un ciclo más tarde, no importa, porque realmente, y como hemos visto aquí, la transferencia del segundo dato no empieza hasta un ciclo más tarde. A efectos de rendimiento, cualquiera de los dos elementos, el síncrono o el síncrono, tienen el mismo rendimiento. ¿Cómo se traduce esto? Esto se traduce en la forma de entender, o podríamos decir, de codificar las direcciones de memoria. Yo lo que voy a tener es la memoria, como vemos aquí, la voy a tener dividida en bancos. Los bancos con que yo me voy a encontrar, en este caso, son 8 bancos. Tal y como hemos dicho, son 8 bancos, tal y como tenemos aquí indicado. Para codificar 8 bancos, 2 elevado a ¿cuánto es 8? 2 elevado a 3. Pues para codificar 8 bancos yo voy a necesitar 3 bits. Por un lado. Por otro lado, una cosa muy importante. El ancho de palabra de cada banco es de 8 bytes. ¿Por qué? Pues porque así está hecha la estructura del sistema. Entonces yo voy a tener aquí
Si nos damos cuenta, una anchura de 8 bytes. Es decir, por cada dirección del banco que yo tengo aquí, por cada una de las direcciones, ahí me caben 8 bytes, como tengo en esta situación. De forma que si nos damos cuenta, los elementos son, aquí tenemos 8, 0, aquí empieza desde el elemento 0 hasta el 7, aquí el elemento 8, así sucesivamente. Entonces, la forma de codificar las direcciones en el sistema, como habíamos visto en la estructura de memorias caché en Ingeniería de Computadores 1, para el microprocesador la dirección de memoria es dirección de memoria. Para el microprocesador la dirección de memoria es esta que tenemos aquí. Es la dirección 0x, que sabemos que esto me denota que es hexadecimal, y a continuación por ejemplo, 10001000. Esa es la dirección de memoria. Lo que pasa es que hay que interpretarla de una manera un poco diferente. Se reservan los 3, en este caso 3, ¿por qué? Hemos dicho que en cada dirección yo tengo 8 palabras, 8 bytes. Entonces, para codificar 8 bytes, yo necesito también 3 bits. Entonces, yo lo que hago es, con estas 3 bits inferiores, menos significativos, me van a servir para direccionar a la palabra, al byte. Con estos bits que tenemos aquí, me van a servir para direccionar al banco de memoria. Pues como hemos dicho antes, 3 bits y 3 bits. Y esto es la parte alta para apuntar a lo que es a la página de lo que es el banco de memoria. En un ejemplo como este que tenemos aquí, es un ejemplo en el cual yo quiero acceder a 64 elementos de 8 bytes cada uno, ubicado a partir de la posición de memoria 80, en un sistema de memoria como el que acabamos de ver ahora, organizado en 8 bancos, con acceso asíncrono, con un tiempo de acceso, o tiempo de arranque, de 6 ciclos. Esa es la estructura, que es esta estructura que tenemos aquí, que podemos ver aquí, esta. Es decir, yo necesito 64 elementos, vamos a ver ahora, pero a partir de la posición de memoria 80, es decir, a partir de aquí. 64 elementos a partir de aquí. 64 elementos a partir de aquí, como son 8 bytes por cada uno de los elementos, 64 por 8 son 512, es decir, tengo que llegar desde el 80 a 512 más, que son hasta el 600 y pico. Entonces, la forma de yo tengo que ir accediendo a estas posiciones de memoria que tenemos aquí, a partir de la 80, y tenemos que ir tomando esos valores. ¿Cuál va a ser el modo síncrono, la forma en que vamos a acceder? La forma en que vamos a acceder se ve aquí. Hemos quedado que el primer elemento está en la posición de memoria 80. Entonces yo lo que voy a hacer es primero acceder, el elemento 80, como hemos visto aquí, está en el banco 2. Entonces yo lo que voy a hacer es ir al banco 2 y tomar el contenido de las posiciones de memoria a partir de la 80, es decir, desde la 80 hasta la 87. Va a tener un tiempo de arranque que hemos quedado que era de 6 ciclos. Al tener un tiempo de arranque de 6 ciclos, yo voy a tardar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, voy a tardar 6 ciclos de reloj en disponer del primer dato. Con lo cual, a partir de este momento, yo voy a empezar el envío. Voy a empezar este envío que tenemos aquí, que son, que es el momento en el que arranca. El siguiente bloque que yo voy a utilizar, que voy a necesitar, es el 88. Entonces, yo voy a ir cogiendo los datos de estas direcciones de memoria. Primero, en el primer ciclo, es modo asíncrono. Entonces, yo lo que hago es lanzar la ejecución o la búsqueda o el arranque por cada ciclo de reloj. En el primer instante lanzo el arranque al primer bloque, en el siguiente ciclo al siguiente, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, es decir, yo llego hasta aquí. Yo voy lanzando estos bloques. Cada uno de ellos va a tardar en arrancar 6 ciclos de reloj, va a tardar 6 ciclos de reloj, con lo cual en el instante en el que empiezan, el ciclo en el que empiezan, más 6, yo lo voy a tener dispuesto para el envío. Así sucesivamente. Cuando termine con este, voy a seguir lanzando los siguientes. En este cuadro que tenemos aquí, podemos ver cuál es la estructura. Aquí faltan unos elementos, pero bueno, pues yo lo que hago es, desde el ciclo 0 hasta el ciclo 6, yo tengo el arranque del primer vector, es decir, el acceso a la primera dirección, que está en la 80.
arranco y voy a tardar 8 en enviarlos, voy a tardar yo 8 ciclos, 6 y 8 ciclos son 8 elementos, son 8 bytes, como hemos visto aquí. Yo tengo 8 bytes, entonces al ser 8 bytes por palabra, 8 bytes cada uno de ellos, yo voy a tardar en el arranque 6 ciclos y luego 8 para hacer el traslado. A continuación, como es asíncrona y está solapada, lo que voy a hacer es coger el siguiente bloque, y en el siguiente bloque, voy a reducirlo un poco, en el siguiente bloque yo voy a coger de la 14, de la 144, porque yo he traído aquí estas palabras. Entonces voy a traer de la 144 a la 207 y así sucesivamente. Con lo cual voy a conseguir hacer un traslado en 70 ciclos. De esta manera, trabajando con bancos, consigo aumentar de una manera muy significativa el rendimiento del sistema.